La palabra caridad viene del griego charis, que significa gracia, por un lado, y benevolencia. Y también está relacionada con el latín carus, que se refiere tanto a lo amado como a lo costoso o caro, significado que tiene también en nuestra lengua. Joseph Pieper dice, con su adjetivo derivado carus, apellidamos algo que nos es realmente caro, es decir, aquello por lo que estamos dispuestos a pagar un alto precio. Y así sugiere siempre que la idea de amistad, de mutuo amor, entre los amigos es algo caro, está ligado con esta virtud. Vamos a distinguir entre el amor natural y el sobrenatural. La caridad es el amor sobrenatural. Aunque a veces puede tener un sentido puramente natural y humano, la palabra caridad se reserva casi siempre para expresar este amor sobrenatural, que procede de la gracia de Dios y de la virtud infusa del mismo nombre, o sea, infundida por Dios, para expresar el amor sobrenatural que tiene por objeto y motivo la bondad infinita de Dios. El amor a nosotros y al prójimo es solo amor de caridad si tiene a Dios como motivo formal, o sea, si se hace por Dios y se orienta a Dios, si por amor a Dios amamos también a los seres humanos. Ahí tendríamos amor de caridad. El mismo Dios está definido por boca del apóstol San Juan, en la primera carta, como Dios es caridad, Dios es amor, en este sentido profundo. En este mismo sentido que él mismo recomendó en la última cena, cuando estaba justamente por abandonar este mundo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y San Agustín, en un sermón bellísimo, va a decir, la caridad con la que amamos a Dios y al prójimo posee con seguridad toda la grandeza y latitud de la divina revelación. Nuestro único Maestro Celestial nos enseña diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos preceptos está contenida toda la ley y los profetas. Por tanto, dice San Agustín, si no tienes tiempo para escudriñar todas las páginas de la Sagrada Escritura, para leer todos los volúmenes de los sermones de los santos, para penetrar en todos los secretos de las Escrituras, toma la caridad, de la que pende todo. Y así tendrás lo que allí aprendiste y lo que no aprendiste. Ese aprender de Cristo vivo y sobre todo del acto de mayor amor para con nosotros, que es la entrega hasta la muerte en la cruz. Nadie tiene mayor amor que entregar la vida. Santo Tomás de Aquino va a distinguir 4 nombres que de algún modo refieren a la misma realidad, a saber, el amor, la dirección, caridad y la amistad. ¿eh? ¿Y en qué difieren? Él dice, la amistad, según Aristóteles, está como a modo de hábito, algo que permanece como una disposición estable. El amor y la dirección las identificamos como actos, o como pasión que sufrimos el amor. Y la caridad puede estar en ambos modos, como hábito estable en el alma y también como acto que hacemos concreto de amor sobrenatural. ¿Mm? Y dice, no obstante, el acto se significa por 3 términos.
Dice, el amor es el más común de ellos, ya que toda dilección o caridad es amor, pero no al contrario, no todo amor es caridad. La dilección le añade al amor el carácter de elección, dilecto, elegido, como su nombre lo indica. Y por eso la dilección, enseña el santo, no se encuentra en el nivel de los sentidos, de los sentimientos, del apetito concupiscible, sino en la voluntad. Y es propia de la naturaleza racional, o sea, de los hombres, imagen de Dios, y también de los ángeles. Y la caridad especifica, sobre la palabra general amor, una cierta perfección de este. Es la perfección del amor. Cuando el objeto amado se estima en mucho, es carísimo, y se da a entender con este nombre. ¿Por qué seguimos a Santo Tomás? Porque justamente en la Suma Teológica él va a desenvolver bellísimamente esta virtud divina. La trata en la segunda parte, desde la cuestión 23 hasta hasta la cuestión 46. Son en 24 cuestiones que le dedica. Y seguimos a Santo Tomás porque es el doctor católico. La Iglesia ha proclamado que la doctrina de Santo Tomás es su propia doctrina. Y el Papa que lo canonizó dice que Santo Tomás iluminó más a la Iglesia que todos los otros doctores. Y en sus libros aprovecha más al hombre en un solo año que en el estudio de los demás libros durante toda la vida, excluida por supuesto la Sagrada Escritura. ¿eh? Estas palabras fueron repetidas en el siglo XX también de forma magisterial por San Pío X. ¿eh? Y, y en particular vamos a seguir la Suma Teológica. Y uno dice, pero padre, eso debe ser difícil. Obviamente que exige de nosotros una cierta preparación, ¿eh? Pero el padre Membiel se animaba en su parroquia a leerla con fieles laicos. Y Santo Tomás, ¿qué dice en su prólogo? Que es muy breve, que es este que estoy colocando aquí en pantalla, que no le voy a leer entero. Pero él dice que es para algo, este escrito de él, es para incipientes, para aquellos que comienzan, dice. Y coloca un versículo de la primera carta a los Corintios. Dice que como a párvulos, como a niños en Cristo, os he dado por alimento leche para beber, no carne para masticar. Y coloca la Suma Teológica como para aquellos que se introducen en el estudio de la sagrada doctrina, de las verdades divinas. Y da razones de por qué hace él justamente este libro que no vienen al caso ahora. Pero para que veamos también cómo era el nivel eh, del pueblo y de las universidades en la cristiandad en tiempo evangélico. Eh, y por eso escribe la Suma Teológica como una especie de síntesis de todo el saber divino, o sea, la aplicación de la inteligencia, que eso es la teología, al saber revelado, y por eso va a tratar de Dios y de su obra. Tenemos una primera parte donde trata de Dios en sí mismo, de su existencia, con las famosas vías, de lo que podemos conocer de Dios por la sola razón, también de su esencia, de lo que conocemos de cómo Él reveló su misterio, que es la Trinidad, de cómo Dios es creador y productor y gobernador y conservador de todas las cosas. Y va analizando las distintas criaturas, entre ellas el hombre y los ángeles. Y esa es la primera parte, de Dios y de cómo todas las obras de Dios salen de Él. La segunda es lo que se llama la parte de moral. Presenta a Dios como fin supremo de las criaturas racionales, y muestra los medios para volver a Dios, el famoso réditus. Y por eso va a tratar primero de la moral fundamental, del fin último del hombre, de los actos humanos. Y después la moral especial. Y aquí sí nos detenemos, de las virtudes. De las virtudes, que son hábitos, disposiciones estables en el hombre que nos mueven a obrar.
Y hay unas que se llaman teologales, que son de origen divino, como vamos a ver, y otras cardenales. Y en la tercera parte va a tratar de Jesucristo, la encarnación, los misterios de la vida del Señor y como Cristo prolongado en los sacramentos. Entonces, en esta segunda parte de la segunda, la parte de moral especial, ahí está el tratado de las virtudes y primeramente el tratado de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad, a partir de la cuestión 23. Y él, cada cuestión la divide en artículos, donde se enuncia el problema, si la caridad es una virtud, por ejemplo, o si la caridad es un tipo de amistad. Con mucha honestidad coloca las tesis contrarias primero, no las esconde. Parece que no, que no, que no, que esto no es así. Después da un argumento de autoridad y después el argumento principal, explicando por qué. Por ejemplo, en este caso, la caridad es un tipo de amistad, con la argumentación principal. Y finalmente responde de forma particular a cada una de las objeciones. Entonces, es muy, cuando conociendo estas cosas, no es tan difícil adentrarnos en la lectura de este doctor, que al menos todo católico que ha hecho la escuela secundaria eh, podría acceder, y más si estamos cursando en alguna universidad o ya estamos diplomados. ¿Mm? ¿Cuántas veces estudiamos materias largas y pesadas con tal de conseguir una nota o un cargo? Y para las cosas de Dios no le dedicamos mucho. Y de las virtudes teologales, él explica, no solamente hay hábitos en el hombre, humanos, sino que como el hombre se ordena a conocer, amar y servir a Dios, a gozar de Dios en el cielo, que eso es lo que se llama la bienaventuranza, y que es justamente la felicidad completa y total y divina, que excede la capacidad de la naturaleza humana. Dice, así como para alcanzar los fines humanos tenemos virtudes humanas, también para alcanzar la bienaventuranza eterna, la felicidad que Dios comparte de sí mismo para nosotros, ¿eh? Porque nos dice San Pedro, partícipes de la naturaleza divina, también para alcanzarla necesitamos alguna virtud, algún principio de obrar en nosotros que nos haga capaces de hacer actos proporcionales a conseguir la vida eterna. Y esas son las virtudes teologales, la fe que nos hace, que nos permite hacer los actos de creer justamente en lo que Dios revela, la esperanza, de tender a ellos y la caridad que nos hace amar con amor divino. ¿eh? Y por eso estos principios le llama él virtudes teológicas o teologales, porque tienen a Dios por objeto, se ordenan a Él, creemos en Dios, esperamos en Dios, amamos a Dios y por amor a Dios amamos al prójimo, nos ordenamos a Él. En segundo lugar, porque es Dios el que las infunde y las da ya en germen desde el bautismo. Y porque solamente las conocemos por revelación divina. Si Él no lo hubiera revelado, no sabríamos ni siquiera que existen. Entonces, vamos a ir entrando en este tratado de la caridad, a ver de qué trata. Observen el cuadro. Santo Tomás le dedica 20 cuestiones a tratar de la virtud de la caridad. Y 2 cuestiones más eh, a tratar del don de sabiduría, que es el don del Espíritu Santo, que corresponde a la caridad, y del su vicio opuesto, que es la necedad. No vamos a ver en estos minutos todo esto, por supuesto. Simplemente les presento la naturaleza de la caridad. Vamos a ver primero cuál es la causa de la caridad y después el objeto de la caridad. Nos vamos a detener principalmente en esto, pero eso sigue hablando de cada acto de caridad
estudiando por uno, ¿eh? Y de los vicios opuestos. ¿Eh? Va a estudiar la dilección, el gozo, la paz, la misericordia, la beneficencia, la limosna, la corrección fraterna, y los vicios contrarios, el ocio, el odio, perdón, la asidia, la envidia, la discordia, la contención o contienda, la guerra, el cisma, la guerra injusta, por supuesto, la riña, la sedición, las injusticias y el escándalo. Y va a explicar también los preceptos de la caridad. ¿Sí? Todo esto está tratado entonces en esta segunda parte de la Suma Teológica. Entonces vamos a ver un poco hoy la naturaleza de la caridad, qué es y cuál es su causa y qué objeto tiene. ¿Mm? Y por eso nos centramos en la cuestión 23. Y lo primero que se pregunta Santo Tomás es si caridad es amistad, ¿Mm? O si es un tipo de amistad. Y él va a decir que sí, que es la verdadera amistad del hombre con Dios. Y la define como un amor de benevolencia divino, o sea, un amor que quiere el bien, pero que tiene origen divino. Y es entre el hombre y Dios. Por eso nos permite elevarnos a nosotros, criaturas ínfimas, a tener amistad con Dios, el Creador infinito, eterno, nuestro Padre. ¿Sí? Por eso es la virtud más importante la que va a prevalecer y la que se continúa en la vida eterna y a la cual estamos ordenados, ¿sí? A la contemplación amorosa. ¿Sí? Y se pregunta Santo Tomás si esto, que es teologal y divino, es en nosotros algo creado, si fue creado en el alma. Y dice que sí, porque es una cualidad, es un hábito, es una forma habitual divina que está enraizada en la potencia del alma. Y se distingue de la presencia del Espíritu Santo que obra también por sí mismo en el alma. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, por lo tanto, eterno e increado. La caridad es algo que tiene origen divino, pero que va a estar en nosotros como un hábito estable, hasta que la expulsemos por un pecado mortal. Y está en forma de hábito que nos permite obrar, en consecuencia, de modo divino, y que va a tener su raíz en la potencia del alma destinada a amar, que es la voluntad. Entonces, por eso después de preguntarse si es un grado, si es una amistad, si es algo creado, se pregunta si es una virtud. Y dice que sí. Virtus significa poder, capacidad. Y la caridad es el hábito, esa disposición estable de la cual proceden las acciones ordenadas a Dios. Y no es apenas una virtud, sino una virtud, como vimos, divina. Y es una virtud especial, o sea que se diferencia de las otras. ¿Y en qué se diferencia? Porque tiene un objeto propio y privativo de ella, y que es el bien divino. Dios como sumo bien, en cuanto objeto de la bienaventuranza, o sea, de la felicidad eterna. Y es una virtud, y una sola virtud. Por más de que por la caridad amemos tanto a Dios como al prójimo y a muchos prójimos. Inclusive el Señor manda amar a los enemigos. ¿Y cómo puede ser que teniendo varios objetos tan distintos, el creador y la criatura sea una sola virtud? Y porque por caridad amamos principalmente a Dios. O sea, Dios es el objeto principal de esta virtud. Y su razón formal, o sea, es la bondad divina. Por esto amamos. Y por esta bondad divina por la cual amamos a Dios, amamos también al prójimo. ¿Mm? Y por esto esta virtud es la más excelente de las virtudes. Y lo dice de forma explícita el apóstol San Pablo en
en el bellísimo capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, conocido también como himno de la caridad, donde la va describiendo. La caridad es paciente, es benigna. Dice, la caridad es la más excelente. La más excelente de todas las virtudes, más incluso que la fe, más aún que la esperanza, es la caridad. ¿Mm? Y porque cuanto el objeto de conocimiento sobrepasa la capacidad humana, es superior el amor, que se conforma con el objeto amado. Entonces, aquí tenemos el objeto más excelente, entonces la virtud debe ser la más excelente. Y si ese objeto sobrepasa nuestra capacidad de amarlo, pues bien, Dios nos da una virtud divina, sobrenatural, que nos vuelve capaz de amarlo con amor sobrenatural y nos hace conformar con el objeto amado. En cierta forma nos hace divinizar, endiosar. O sea, Dios nos da por amor aquello que hizo, había prometido falsamente, seréis como dioses, en forma de rebelión contra Dios. Aquí no, al contrario, Dios nos configura con Él, nos diviniza, nos hace partícipe de su amor eterno y de su felicidad sin fin por el amor. Y para eso nos da esta virtud, la más excelente de todas. Y más aún, Santo Tomás enseña, siguiendo la tradición, que sin la caridad no puede haber ninguna otra verdadera virtud para un cristiano. ¿eh? Eh, Salvo como ordenado a un fin particular, pero no en sentido absoluto. Ya Aristóteles había visto de que ninguna virtud es virtud en el orden humano si no tiene la prudencia. Entonces, no alcanza que el acto sea bueno, emanado de una virtud, o que tenga un fin bueno, sino que tienen que tener circunstancias adecuadas. Y bueno, no tiene esa adecuación, la mide justamente la prudencia, que es la virtud que conforma y que informa, se dice técnicamente, a las otras virtudes. Y hace que las virtudes sean virtudes. Porque si están desordenadas, serían solamente apariencia de virtudes. La prudencia da la justa medida para decir si un acto realmente es un acto de coraje o de amor, o si al contrario nos estamos yendo para un exceso de temeridad o para un defecto de cobardía. ¿Mm? Bien, lo que la prudencia hace en el orden humano, de dar forma de virtud a las virtudes, la caridad lo hace en el orden divino, o sea, ordena todas las otras virtudes y todos los otros actos al amor de Dios. Y por eso, en sentido propio, ¿eh? verdadera virtud hay cuando estamos en gracia de Dios y informamos todas las cosas con la caridad. Si no, serían virtudes apenas particulares. ¿eh? Lo dice San Pablo, dice, si repartiera toda mi hacienda, todos mis bienes, si entregara mi cuerpo al fuego y no tuviese caridad, de nada me aprovecha. ¿eh? Y porque solo es virtud perfecta aquella que se ordena al fin último. Y es la caridad la que nos ordena al fin último, propiamente. Y las otras virtudes son virtudes en cuanto que se ordenan a ella, porque por ella cumplimos el primer mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso es la forma de todas las virtudes. La caridad ordena los actos de todas las virtudes para el fin último. Y por eso ordena e informa, da la forma a los actos de todas las otras virtudes. Y vimos que era algo creado por Dios en nosotros. ¿Y dónde está la caridad? Y Santo Tomás se pregunta, a ver, ¿en qué potencia? Y dice que es en la voluntad donde está la residencia de la caridad. Porque su objeto, el objeto de este amor es el bien divino. Es superior a lo que es sensible. Así como con los apetitos, o
a nuestra sensibilidad, tendemos a amar las cosas que vemos, Dios infinitamente superior e invisible a nuestros sentidos, ¿m? Es amado por actos nuestros de voluntad, pero por la voluntad enriquecida y elevada por esta virtud sobrenatural. ¿Sí? Y Santo Tomás va a especificar que es causada por infusión divina. No la podemos fabricar nosotros. ¿Eh? Lo dice San Pablo, la caridad de Dios es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿eh? Por el Padre y por el Hijo. Por eso la Santísima Trinidad que derrama esta virtud, ¿eh? Y en particular el Espíritu Santo la infunde en nuestros corazones. Y se pregunta si Dios la infunde según la capacidad de nuestros dones, que Él mismo nos dio. No, el Espíritu Santo sopla donde quiere y puede dar esta virtud en la medida que quiere a quien quiere. Y por eso a veces se gloria a Dios en, en dar mucha caridad a, a las personas que nosotros despreciamos o a aquellas que a los ojos humanos parece que tienen menos dones. El Espíritu Santo da a quien quiere. Y por eso también eh, se escogió de ese modo libremente a los apóstoles, o escogió a veces personas humildísimas como Bernadette o los pastorcitos de Fátima, ¿m? Para hacerlos llegar a las cumbres del amor divino y darles sus dones. Santo Tomás se pregunta si la caridad puede aumentar en esta vida. Y sí, dice, porque cuanto más nos aproximamos de Dios, que es la fuente del amor y de la caridad, pues bien, ella aumenta en nosotros. ¿Eh? Pero no aumenta por adición. Como si pudiéramos acrecentar más cosas, sino de forma simple, eh, estando más intensamente en nosotros, y inheriendo cada vez más. ¿Eh? Eh, y haciendo actos, pero no cualquier acto, porque los actos tibios no nos aumentan la caridad, sino haciendo actos intensos y, si es posible, heroicos. Y de este modo nos disponemos a que Dios libremente nos derrame más caridad, nos infunda más caridad en nosotros. No tenemos hecho esto, aún ni siquiera haciendo actos heroicos, pero sí nos disponemos para eso. ¿Eh? Y tiene un límite, no, puede aumentar hasta el infinito, ilimitadamente. Y, porque el objeto es infinito, y el cielo es infinito, y la contemplación y el amor no tienen fin. ¿Mm? Y en esta vida la caridad puede ser perfecta, se pregunta. No en relación con el objeto amado, justamente porque no podemos tener amor perfecto a Dios infinito aquí. Pero sí en cuanto a la capacidad de amar, en cuanto que si quisiéramos, pudiéramos amar todo cuanto podríamos. El asunto es que somos remisos y no queremos. Y por eso Santo Tomás distingue 3 grados de caridad. La incipiente, la proficiente, o sea, la que va adelantando en la caridad, y la caridad perfecta, que responde en esto a las 3 edades de la vida interior, que implicaría justamente el crecimiento en el amor, el crecimiento en la caridad, en la vía purgativa para los que inician, en la vía iluminativa de los adelantados, según la terminología de San Juan de la Cruz, y la vía unitiva de los perfectos. Y si queremos y nos disponemos, esa caridad puede, por gracia de Dios, crecer, fortificarse y perfeccionarse. Pero también puede disminuir, ¿eh? No directamente en sí misma, pero sí si dejamos de ejercitar las obras de caridad. ¿Eh? Y también puede perderse en esta vida. Si llegamos al cielo ya no, pero en esta vida sí podemos perderla, no en la patria. Santo Tomás llama la patria con mayúsculas a nuestras
morada eterna, al lugar definitivo, porque aquí somos solamente caminantes, viadores. ¿Eh? ¿Y cómo se pierde la caridad? Basta un solo acto de pecado mortal, o sea, de cometer un acto grave, de materia grave, queriendo y sabiendo. ¿Eh? Como dice el catecismo, con plena advertencia y pleno consentimiento, haciendo un acto libre de rechazo de la voluntad de Dios. Dios que respeta nuestro... Bueno, respeta ese obstáculo que le ponemos y deja de infundir esta virtud. Visto algo de una virtud, vamos a ver cuál es su objeto. Y como hemos dicho, no se limita a Dios, sino que se extiende al prójimo. Como dice el mismo San Juan, mandamiento tenemos de Dios. Que el que le ame ha de amar a su hermano. ¿Y esta caridad debe ser amada también por caridad? Sí. El que ama al prójimo debe amar también en consecuencia el amor mismo. Y por eso debemos desear conservar la caridad. Por caridad, por amor, incluso a nosotros mismos debemos conservar y procurar conservar este estado de gracia y de unión con Dios. ¿Eh? Se pregunta después si también las criaturas irracionales deben ser amadas con caridad. Y directamente no, porque es una especie de amistad la caridad. Y se da entre seres libres, de naturaleza espiritual. Por eso se extiende a Dios y al prójimo, y no a las criaturas irracionales. No es que podamos amar a un gatito o a un perrito, a una mascota, con amor sobrenatural, salvo cuando uno quiere ese bien como bien para una criatura espiritual. Con caridad podemos amar a las criaturas irracionales como bienes que queremos para los otros, en cuanto que por caridad queremos que sean conservadas para gloria de Dios o para utilidad de los hombres. Y en ese sentido, también Dios las ama con caridad. Y si el hombre debe amarse a sí mismo con caridad, sí, amarás a tu amigo, y en otro momento dice a tu prójimo como a ti mismo. Y el cuerpo también, sí, según su naturaleza creada por Dios. Más cuidado, no debemos amar en él la infección de la culpa o de la corrupción, sino amarlo como naturaleza creada por Dios. No amar lo que tiene de vicio o de malo. Y si los pecadores deben ser amados por caridad, claro, porque la ley nueva de la gracia considera a todo hombre como prójimo, no como habían deformado los fariseos el precepto divino limitándolo solamente a la estirpe de Israel. Eh, y por eso extendemos la caridad a todos los prójimos. Pero no todo amor es caridad. ¿eh? Y los pecadores se aman verdaderamente a sí mismos, o sea, con amor verdadero. Dice Santo Tomás que no. Y cita el Salmo 10, el que ama la iniquidad odia su alma. ¿eh? Los malos, dice, no quieren conservar la integridad de su hombre interior, ni aspiran a los bienes espirituales. Por eso solo se aman a sí mismos según la corrupción exterior. Y en definitiva, si no quieren para ellos la vida eterna y el cielo, no se aman. ¿Y cómo se ha de amar a los enemigos? Obviamente que por caridad, con amor sobrenatural, porque supera justamente nuestra naturaleza. Y nuestro Señor lo manda. Es de necesidad absoluta, es de precepto. El amor al menos interno y general a los enemigos. Amad a vuestros enemigos. Está en capítulo 5 de San Mateo, en el Sermón de la Montaña. Pero cuidado, este amor, sin embargo, no es al enemigo en cuanto enemigo, ni tampoco a tal o cual enemigo en particular, sino como disposición de ánimo cuando hubiera necesidad de hacer ese acto virtuoso de amor. Y no en cuanto enemigo, sino en cuanto criatura de Dios y en cuanto considerando justamente que Dios derramó su sangre también por él para que consiga el cielo.
para que escape del infierno, para que sea justamente liberado de las garras del demonio, y le demos a Dios el triunfo de, de arrebatarle al enemigo, al demonio, alguno que él cree que ya tiene seguro. Pero cuidado, lo que es de precepto es este amor interno, general, de no odiar, de desear el bien, de procurar sobre todo la salvación eterna. Pero no es que estamos obligados, y esto es importante distinguirlo, a hacer necesariamente muestras de caridad con los enemigos. Distingue bien preciso. Hay ciertos beneficios y pruebas de amor que deben darse al prójimo en general. Por ejemplo, orar por todos los fieles o por todo el pueblo, o beneficiar a toda la comunidad. Es entonces, dice, de necesidad de precepto mostrar esas señales a los enemigos. Por eso dice Jesús, haced el bien a los que os odian. Sin embargo, hacer el bien a los enemigos es el culmen de la perfección. Y como es el culmen de la caridad, la perfección, lo que es perfecto no se obliga, no puede ser exigencia necesaria. Es virtuosísimo hacer actos concretos de amor a los enemigos. Pero lo que nos obliga es esta disposición general que remueve justamente el odio. Si se ha de amar con caridad a los ángeles, Santo Tomás dice que sí, pues la amistad de caridad se funda en esa comunicación de la bienaventuranza eterna, de la cual participan los ángeles buenos. En la resurrección seremos como ángeles, dice nuestro Señor. Ahora, ¿se ha de amar con caridad a los demonios también? No, porque no se puede entablar amistad de caridad con esos espíritus que odian. Y no podemos querer en caridad el bien de la vida eterna a aquellos que ya perdieron la vida eterna. La esencia de la caridad es la comunicación del bien y del deseo del bien infinito. Pero sí podemos, digamos, dice él, distinción, amar también en caridad la naturaleza de los demonios, deseando que esos espíritus se conserven en su naturaleza para gloria de Dios. Entonces, resume preguntándose si las cuatro cosas que han de ser amadas en caridad son Dios, el prójimo, nuestro cuerpo y nosotros mismos, y dice que sí. Porque en realidad hay algo que se debe considerar como principio efectivo de la bienaventuranza, o sea, Dios, y también algo de lo que participa directamente, o sea, nosotros, el hombre y también el ángel, por fin algo que va a dar por redundancia de la felicidad propiamente divina y espiritual de la cual se va a gozar el alma en el cielo, que es nuestro cuerpo resucitado. Y por eso ya vamos terminando. Me va a explicar que hay un orden en la caridad. Porque se funda en este carácter de amistad. Y por lo mismo es conveniente que entre las cosas amadas por caridad haya algún orden según su relación con este primer principio, que es Dios. Porque a Él tiende. La caridad tiende a Dios como principio primero de la felicidad. Y en cuya comunicación se funda toda la amistad de caridad. Entonces, por Dios amamos a los otros, pues bien, Dios debe ser amado primero. Y por eso debe ser amado más que el prójimo. Dios debe ser amado con caridad de manera particular y en sumo grado, porque es la causa de la felicidad y la causa del amor. Es el amor mismo. Y el prójimo, en cambio, como copartícipe con nosotros de esa felicidad eterna. Y por eso el hombre debe amar en caridad más a Dios que a sí mismo, porque de Dios recibimos todo, los bienes de naturaleza y los bienes sobrenaturales. El amor natural se funda en la comunicación de bienes que vienen de Dios. Y en virtud de ese amor, el hombre, en su naturaleza íntegra, también dada y creada por Dios, ama no solo a Dios sobre todas las cosas, sino que lo ama más que a sí mismo. Y con mucha más razón con los bienes que
superan nuestra naturaleza, que son más visiblemente gratuitos, aunque en realidad todos son dados gratuitamente. Se pregunta después si el hombre debe amarse a sí mismo por caridad más que al prójimo. Y aquí dice esto: sí, el hombre debe amarse a sí mismo en caridad más que al prójimo. La confirmación de ello es el hecho de que el hombre no debe incurrir en el mal del pecado, que contraría la participación de la bienaventuranza eterna, para librar al prójimo de un pecado. Si nos perdemos, si perdemos la caridad, perdemos la capacidad de amor divino. Entonces, tampoco podríamos amar al prójimo. Y por eso el amar al prójimo como a nosotros mismos exige de nosotros cuidar primero ese amor sobrenatural. Ahora, en relación a bienes particulares nuestros, como inclusive a nuestro propio cuerpo, debemos amar, atención, más al prójimo que al propio cuerpo. No, dice, se debe amar más con caridad lo que es más plenamente amable. Pues bien, el consorcio en la participación plena de la bienaventuranza, motivo del amor al prójimo, es motivo más poderoso de amarle que la participación de la bienaventuranza por redundancia, motivo del amor al propio cuerpo. Por eso, lo que afecta a la salud del alma del prójimo, debemos amarlo más que a nuestro propio cuerpo. Y por eso Jesús entregó su vida, entregando el cuerpo a la muerte y derramando la sangre, para que nosotros consigamos la salvación de nuestra alma. Y así lo han hecho los grandes santos. Después se pregunta si se debe amar más, si debe ser más amado un prójimo que otro. Y dice que sí. ¿eh? Tanto más debe ser amado un prójimo cuanto más gravemente se peca si se obra contra el amor. Pues bien, peca más gravemente uno obrando contra el amor de ciertos prójimos que de otros. Por eso dice la Escritura, quien maldijera al padre o a la madre morirá, y eso no lo dice de otros. Entonces implica que hay un orden también en el amor al prójimo, y a unos debemos amar más que otros. Y si debemos amar más a los que están más unidos a nosotros. Y él va a decir, siguiendo a la primera carta a Timoteo, que sí, que si alguno no mira por los suyos, sobre todo por los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. ¿Mm? Entonces, lo interior debe corresponder a lo exterior. En consecuencia, se debe tener más caridad con los que están cerca nuestros, aunque con los que lejos de nosotros son los mejores, y así querer con mayor amor intensivo el bien divino de los más allegados, aunque en sí mismos los mejores sean más amables. Si ha de ser más amado aquel que está unido a nosotros por origen carnal. Y sí, humanamente él dice, sí, está lejos de toda eh, eh, falta de realidad, Santo Tomás. Los preceptos del Decálogo nos ordenan honrar de manera especial a los padres. Y por eso es evidente que la unión basada en el origen natural tiene prioridad. Y además es más estable, mientras que los otros vínculos sobrevienen y pueden desaparecer. Por eso son pecados más graves, los que atentan justamente contra el bien sobrenatural o contra la vida de los más prójimos. El, el- el aborto, el infanticidio, los pecados que afectan directamente a, a los más prójimos en el orden también familiar. ¿eh? Aunque él reconoce que puede haber amistades que de hecho sean más fuertes que las amistades de proximidad carnal. ¿eh? Y que sean más fuertes en lo que sea propio, con un motivo propio. Y por eso eh, cada allegado, dice, debe ser querido en lo que es allegado. Aunque reconoce que puede haber otras personas a las cuales podamos amar con mayor caridad y tener más intimidad de amor que con los mismos allegados familiares. Después se pregunta si debe amar el hombre con más caridad al hijo que al padre. Y para dar respuesta negativa se basa en San Ambrosio. Dice, en primer lugar, debe ser amado Dios.
En segundo, los padres. Después los hijos y por último los servidores o los que viven en la casa. ¿Eh? Ya que al Padre le amamos como principio y el principio representa el bien superior y es más semejante a Dios. ¿Eh? La clareza y la sencillez de los santos que está lejos de todo tipo de mentira por corrección política. Eh, Incluso si se debe amar más a la madre que al padre, dice que no. En términos más absolutos debe ser más amado aún el padre, por más que tengamos esa inclinación hacia la madre, pues el padre es principio de modo más excelente por ser el principio activo. Y si se debe amar más a la esposa que al padre y a la madre, y dice, debe entenderse el grado de amor en doble sentido, por la naturaleza del bien y por la unión entre quien ama y la persona amada. Así dice, por la naturaleza del bien. Objeto de amor se debe amar primero a los padres, porque de los padres hemos recibido todo. Ahora, desde el punto de vista de la unión, en cambio, debe ser más amada la esposa o el esposo por la unión que tienen los cónyuges, formando una sola carne. Y por eso dice, la esposa es amada más intensamente, pero a los padres se les debe mayor respeto. ¿Mm? Y finalmente se pregunta si se debe amar al hombre, debe amar el hombre más al benefactor o al bienhechor que al beneficiado. Y dice, objetivamente es más amable y debe ser más amado el bienhechor, pues su función importa mayor bondad. Pero el amor del bienhechor a su beneficiado es más intenso, y porque aquel que hace el bien ama al beneficiado como cosa propia, y también porque ama en el beneficiado su propio bien, y también porque su amor es activo y el del beneficiado es pasivo, y porque beneficiar es más trabajoso, y donde se pone el esfuerzo, el trabajo, el costo, ¿eh? Se pone el amor. ¿Eh? Dios será amado en el cielo sobre todas las cosas. ¿Eh? Cada bienaventurado lo amará más objetivamente. ¿Eh? No obstante, cada bienaventurado se amará más intensamente a sí mismo que a los demás. ¿Eh? Y entre los prójimos serán más amados en absoluto los mejores. En el cielo va a estar todo ordenado. La razón es que allí se sobrepone a todas las relaciones y proximidades la relación íntima, la proximidad con Dios. Y conoceremos íntimamente a Dios y también en el prójimo el grado de amor y de unión con Dios. Y cómo los que más participan de ese amor serán más amables y más amados en concreto en la vida eterna. ¿Mm? Y aunque todos los vínculos son estos, permanecerán de algún modo en el cielo. ¿Mm? Por eso el amor no va a acabar. La caridad va a permanecer en la patria. ¿Eh? Amaremos a Dios sobre todas las cosas y, y continuaremos amando al prójimo de forma más perfecta y más ordenada que lo que lo amamos ahora.